dictadura ocurra como resultado de una fuerza extranjera, sea esta el poder de los Estados Unidos o esa sublimación de Estados Unidos que incluye formalmente a Europa y a otros países bajo la influencia estadounidense a la que llaman la comunidad internacional. Esta dependencia, junto con la cultura de mendicantes que asume y espera la asistencia internacional para cualquier esfuerzo o dificultad nacional, es parte de la herencia destructiva del movimiento sandinista. Hay que aclararles a las nuevas generaciones que la palabra donante no era de uso, prácticamente no existía en el léxico de los políticos y gobernantes del país antes de 1979. Cumplo con el ritual para que no cultivemos nostalgias venenosas de declarar que antes de 1979 Nicaragua estaba también sometida a una dictadura sanguinaria, condenable como tal, derrocada justamente por el pueblo, no por el FSLN. De hecho, solo el FSLN, con sus 43 años de criminalidad en el poder, ha sido capaz de hacer espacio en la comparación de crueldades a propaganda que falsamente minimiza el horror somocista. ¿Por qué hablar de esta desafortunada manifestación del siglo XXI de la vieja costumbre de las élites nicas de buscar la ayuda foránea que ya llevó en los 1850 a la ocupación mercenaria de esclavistas sureños y a la guerra centroamericana contra dicha ocupación? ¿Saben las generaciones de hoy que entre las élites oligárquicas conservadoras de Emiliano Chamorro y Adolfo Díaz y el FSLN, especialmente el FSLN orteguista, hay poca diferencia en este tema? ¿Saben que Chamorro vendió la soberanía nacional con la excusa de un canal interoceánico y su compinche Díaz pidió la anexión de Nicaragua a los Estados Unidos? Hablamos de esto porque es un asunto de vida o muerte. No solo lo es porque si queremos ser nación con un Estado independiente debemos asumir la responsabilidad de nuestros propios gobiernos, sino porque en el proceso de lucha contra la tiranía genocida ha sido y es un error costoso, fatal, ir de la Ceca a la Meca suplicando la intervención de poderes fácticos extranjeros para que nos liberen. Pero hay quienes defienden estas prácticas reaccionan aireados cuando uno señala lo obvio y se defienden acusando. Entonces no hay que ir a denunciar al mundo lo que ocurre. Entonces no hay que conseguir el apoyo internacional. Entonces, ¿cómo vamos a ir en contra de lo que quiere la comunidad internacional? Esta última pregunta es la primera que debe ser descartada por pusilánime y por carecer totalmente de realismo. Resulta que en la vida lo pragmático es asumir la responsabilidad de resolver nuestros asuntos, cuidar de nuestra casa y nuestra gente, nuestros hijos y nuestros padres, cuidar de lo nuestro, que es nuestra responsabilidad, antes que el vecino o el amigo. Cualquiera que diga, como lastimosamente dijo un opositor en una conferencia, que ahora le toca a la comunidad internacional, ya los nicaragüenses hicimos lo que podíamos y no podemos hacer más, sonará a oídos de nuestros vecinos y amigos como alguien que dice: yo hice lo que pude y ahora ustedes tienen que reparar mi casa y alimentar a mis hijos. Qué vergüenza, honestamente, y qué fracaso, y qué disparate. ¿Quiere decir esto que no debe hacerse lucha política internacional? Por supuesto que no. Sobre todo porque hay intereses internacionales que son pilares de apoyo real de la dictadura, como los políticos extranjeros, más alerta al fantasma de la inestabilidad geopolítica que al próximo crimen de Ortega, y que reflejan claramente la influencia de los millonarios nicas aliados con este, más que la del pueblo hambriento y perseguido. También tenemos a las compañías mineras que asolan el Caribe, que medran a la sombra del paramilitarismo de los colonos apoyados por el Estado criminal, como las compañías que convierten la zona franca en zonas de opresión y exclusión, desde donde envían a los Estados Unidos todo tipo de productos a bajo costo para ellos y a un alto costo para nosotros. Atraso general, miseria económica y abusos cotidianos de los derechos humanos de los trabajadores nicaragüenses. Todo esto debe denunciarse. ¿Ante quién?
¿Ustedes creen que Almagro será sorprendido, conmovido, o será capaz de cambiar la política de acomodo de la OEA? ¿Acaso creen ustedes que son los embajadores que se sientan en las asambleas de la OEA quienes deciden la política de la organización hacia Nicaragua? No es así. Pongamos los pies sobre la tierra. Los embajadores son poco más que los mensajeros que llevan un paquete a domicilio. Antes de que se bajen de la moto del carro y lo entreguen, alguien lo empacó. Antes, alguien lo sacó de los estantes para empacarlo. Antes de eso, alguien recibió la orden. Y antes, una compañía lo fabricó. Y aún antes de eso, un gerente, siguiendo el mandato de los propietarios, planificó toda la cadena de producción y distribución que culminó con el paquete en la casa del cliente. ¿Sirve de algo al comprador quejarse ante el mensajero de que el producto no fue de su agrado? Por supuesto que no. Pero a eso nos hemos dedicado durante 4 años, a pedirle al mensajero que considere, y para rematar, apelando a sus sentimientos y a sus valores, que por favor, que debe entregarnos un paquete distinto. Un mensajero cortés probablemente dirá: lo siento, no puedo hacer nada, pero con gusto llevaré su mensaje a mi jefe. Y ese será el fin de la historia. Porque para su jefe lo importante es que el plan de negocio se cumpla, garantizando así su puesto. Y para el dueño de la empresa, lo importante es que la venta se complete y que el dinero entre en caja. ¿Qué hacer? Entonces, lo primero es dejar de apelar ingenuamente al mensajero. ¿Qué es lo que determina, en última instancia, la política, por ejemplo, de los países vecinos frente a Ortega? ¿Qué determina la política de Estados Unidos frente a Ortega? Digamos que 4 factores. Primero, los intereses de ciudadanos y empresas privadas en esos países que pueden ser afectados por la situación del poder de Nicaragua. 2. La percepción de cómo los intereses geopolíticos, en otras palabras, el poder relativo de los países, son afectados por la situación del poder en Nicaragua. Tercero, la percepción de cómo el poder doméstico de los políticos de los países involucrados es afectada por la situación del poder en Nicaragua. Y cuarto, los valores morales que son presuntamente los valores de los gobiernos respectivos que dicen representar y defender. El cuarto factor es cuarto por ser último, no por saltar secuencia y asignarle un ordinal mucho más insignificante, porque a la postre importan mucho menos los valores, que en este caso se dicen democráticos y humanistas, que los intereses y el juego de poder dentro y entre las naciones. El amor y el interés fueron al río un día. Pudo más el interés que el amor que le tenía. De todo esto hablaremos en más detalle la semana que viene, como una contribución al pensamiento pragmático que nos ayude a desarrollar una estrategia realista en el campo de lucha internacional contra la dictadura Ortega Murillo Gran Capital.